Constantemente repito aquí en el canal que la realidad del cambio climático se encuentra ya en un punto que prácticamente está en el no retorno. El año pasado, en México se declaró la primera población, la primera comunidad afectada por el cambio climático y surgieron los primeros desplazados de esta comunidad y de este territorio por el cambio climático. Y como siempre, a quienes afecta de manera más profunda y de manera más pronta es a los pobres. Todos estamos sufriendo el cambio climático. Ninguno de nosotros se salvará a las consecuencias del cambio climático, pero es a las personas más vulnerables quienes empiezan a sentir los primeros estragos, o mejor dicho, quienes de primera mano empiezan a sentir los estragos del cambio climático. En esta ocasión, en el poblado del Bosque, en Tabasco, se dio este fenómeno cuando empezaron los pobladores a ver que la marea comenzaba a subir y ya no volvía a bajar. Desde el año 2017 comenzaron con este fenómeno, pero fue hasta el año pasado cuando se declaró el estado de emergencia y tuvieron que mover a la población, y ahora en este año aún no se encuentra un territorio, no se encuentra un lugar en donde puedan ser reubicados para poder volver a su vida normal, a su vida digna. Ya no serán capaces de regresar a su tierra, a su poblado, porque incluso imágenes satelitales ya dejan ver que el mar ha cubierto por completo esta zona y ya es completamente inhabitable. Tenemos que hacer algo urgente, tenemos que hacer algo ya para tratar de empezar a disminuir un poco el daño que le estamos haciendo al planeta. Ya no hay marcha atrás, tenemos que actuar de manera pronta, de manera enérgica y de manera decidida para tratar de detener los estragos que estamos causándole al planeta y de los cuales nos arrepentiremos en algún momento. Vamos a ver una nota del año pasado, del Milenio, escrita por Miguel Fernando Valle, en relación a el fenómeno que ocurrió en Centla, Tabasco, en la comunidad conocida como El Bosque, y cómo surgió todo esto. Posteriormente veremos una nota elaborada el día de hoy, 7 de noviembre, o mejor dicho, publicada el día de hoy, 7 de noviembre, en pie de página, escrita por Arturo Contreras, y habla sobre esta situación de que no se encuentra un refugio, no se encuentra una zona en donde puedan reubicar a estas familias, a esta población que tuvieron que salir, tuvieron que desplazarse de este territorio por las consecuencias que se dieron como resultado de esta subida del nivel del mar y que fueron resultado del cambio climático. La colonia El Bosque, ubicada en el municipio de Centla, Tabasco, es la primera comunidad en México que padece los estragos del cambio climático, pues es el aumento del nivel del mar en su costa el que ha destruido, paulatinamente, calles, árboles y casas, forzando a sus pobladores a buscar un nuevo lugar para vivir. Esta comunidad de poco más de 150 habitantes fue declarada por distintas ONGs como Greenpeace, Conexiones Climáticas y Nuestro Futuro como la primera en todo el país de la que se tiene registro oficial, en la que sus habitantes se han visto obligados a un desplazamiento forzado a causa del crecimiento del mar, ya que sus casas corren no solo el peligro de inundación, sino de derrumbe por las cada vez mayores oleadas. Definitivamente lo que estamos viendo aquí tiene mucho que ver con el cambio climático. El tema del aumento del mar, aumento en la frecuencia y el impacto de los fenómenos meteorológicos, como los nortes y los huracanes, tienen que ver con lo que está pasando en el bosque. También hay que entender que esta es una comunidad particularmente vulnerable,
como las hay muchísimas en nuestro país, como las hay muchísimas en la costa, dijo Pablo Ramírez, coordinador del programa Clima y Energía de Greenpeace México. De acuerdo con las propias cifras de la comunidad, hasta hoy han sido destruidas por el mar un total de 29 casas, de las cerca de 90 que tiene la colonia. Asimismo, se tiene registrado que 15 de las casas restantes están en inminente riesgo de derrumbe o de ser comidas por los altos niveles del mar, dando por resultado que cerca de la mitad de las casas que originalmente había en el bosque han desaparecido o están por desaparecer desde 2017 a noviembre de 2022. Por lo anterior, diversos pobladores han solicitado con urgencia la reubicación de sus viviendas, pues consideran de mantenerse la situación en la que actualmente se encuentran, es cuestión de tiempo para que el agua destruya sus hogares. Para la señora Licha, originaria de Veracruz, pero asentada en el bosque desde hace más de 30 años, la cuestión no es cómo podría verse afectado su patrimonio a causa del constante crecimiento del nivel del mar, sino cuándo ocurrirá eso. La situación, recalca ella, es insostenible. Un miedo constante que se repite año tras año, con la llegada de huracanes, tormentas, frentes fríos o nortes. Si yo tuviera otro patrimonio, de tonta estaría aquí. ¿Para qué voy a estar con el Jesús en la boca año tras año? A veces ni dormimos por ese problema pensando, ¿será que vamos a amanecer? Pendiente de levantarnos a medianoche porque no sabemos cómo está el mar, cómo está la lluvia. Y eso es año con año. Ya estoy aburrida de esto, pero ni modo, no tenemos a dónde ir, dijo. Los pobladores señalaron persistentemente que, a raíz de los percances ocurridos en el año 2007, cuando explotó una plataforma petrolera en el Golfo de México y la capital del estado, Villahermosa, quedó completamente bajo el agua, la situación en este poblado ribereño ha empeorado dramáticamente. Desde hace poco más de una década, las condiciones de su hogar han cambiado con tanta prisa que ni siquiera pueden caer en cuenta de lo que ocurre, pues no terminan de atender a un vecino que perdió su casa cuando otro ya está a punto de caerse. Por las noches, además del miedo a una esporádica tormenta o una marea extremadamente alta, también batallan con una contaminación lumínica a lo largo de toda su costa, que además lleva consigo un fuerte olor a algo quemado como a petróleo, que les pinta sus costas de negro, volviéndolas opacas, situación que suma las afectaciones que actualmente padecen los pobladores. Unos dicen que es el calentamiento global, otros que ya se nos acabó el planeta. Son cuestiones que parecen broma, pero vemos en la tele del calentamiento global de ya no tirar basura al río. Nosotros, aunque hagamos todo eso, a lo mejor somos lo mínimo que contaminamos, porque con las plataformas petroleras se tiene el olor o la arena grasosa. El agua ya no es azul. Eso nos afecta porque en las noches hay un olor horrible, dijo doña Guadalupe, miembro de la colonia El Bosque. Para algunos de los poco menos de 150 pobladores que aún viven en la comunidad ribereña, la situación que han padecido desde 2017, fecha en que cayó la primera casa, puede ser resuelta por las autoridades de los 3 niveles. Un puñado de ellos considera que aún puede haber una solución en la cual no se pierdan más casas, y por ende, nadie más tenga que irse del bosque. En su desesperación por no abandonar sus hogares, el lugar donde crecieron, las soluciones que proponen son las de crear barreras de contención con piedras, costales de arena o incluso la creación de escolleras que eviten el paso del mar a la comunidad. Cuando el mar baja se puede aprovechar para poner piedras, que se forme una escollerita, porque sí se puede, estoy segura que sí se puede. Tengo la fe de que el mar va a ceder y ya no va a afectar tanto las casas, dijo la señora Silvana Santana, oriunda de Veracruz pero asentada en Centla desde hace más de 40 años. No obstante, a las nobles intenciones para con su comunidad, la gran mayoría de los pobladores aceptan las ínfimas posibilidades que tiene la colonia de salvarse de ser devoradas por el mar, ya que han sido testigos silenciosos de cómo, en menos de 5 años, el agua del Golfo de México ha abarcado cerca de 500 metros de su costa. La alcaldesa del lugar, Apolonia, destacó la disponibilidad que ha habido por parte del gobierno local, principalmente de la presidenta municipal, de hacer frente a este problema. Las respuestas obtenidas, señala,
son las de interceder por la comunidad ante otros poderes con tal de que las familias del bosque puedan ser reubicadas cuanto antes. Sin embargo, una respuesta satisfactoria, además de tardada, se ve cada día más lejos de llegar. Los vecinos de la comunidad refieren, en su totalidad, que desde que solicitaron la reubicación de sus propiedades no han tenido ninguna respuesta clara o contundente, solo promesas de apoyarlos. Quiero que se acuerden que nosotros existimos, que nosotros estamos aquí, vivos, que somos seres humanos. Aquí está la vida de nosotros, la vida de mis hijos, la vida de mis nietos. Esto no es imaginario, es verídico. Lo estamos viviendo en carne propia y las autoridades no nos toman en cuenta, dijo la señora Silvana. La resignación es algo que lastimosamente comparten gran parte de los vecinos de la colonia El Bosque. La idea de abandonar el que fue su hogar durante tantas décadas ya no es esporádica, sino constante. Contadas llegan a ser las personas que aún se aferran a mantenerse en su hogar rogando que, con el tiempo y la llegada del próximo huracán, su casa no sea la siguiente en ser destruida para luego quedar completamente bajo el agua. Es una carrera contra el reloj. Es la prueba de que en México, en el año 2022, quedó oficialmente el registro, según lo expresado por los trabajadores de organizaciones ambientales como Greenpeace, Conexiones Climáticas y Nuestro Futuro, que una comunidad se enfrenta al desplazamiento forzado, víctimas del calentamiento global. La historia, lejos de parecer única, no se vislumbra sino como un lamentable preámbulo de constantes abandonos de hogares. No me quiero ir, pero, si la necesidad me obliga, tengo que hacerlo. No es porque yo quiera, yo aquí vivo, aquí trabajo, pero si tenemos que largarnos, yo me tengo que ir, no por decisión, mi corazón está aquí, dijo doña Lupe. Eso es un artículo, una nota publicada en el año 2022, exactamente hace un año, casi un año, el 9 de noviembre del 2022, escrita por Miguel Fernando del Valle en el diario Milenio, y una nota publicada el día de hoy en pie de página y escrita por Arturo Contreras, dice así: ya está destruido en su totalidad. La marea abrió paso y ya entró al río. Esto fue el 1 de noviembre y el día 2 fue que estuvo lo más crítico que pudimos haber tenido durante todo este tiempo, y apenas recién estaba empezando los nortes. Cuenta Guadalupe Cobos, habitante del Bosque, en una llamada telefónica. El Bosque, en el municipio de Centla, en Tabasco, se encontraba en el delta creado por el Grijalva en su salida al Golfo de México. Desde el 2019 sus habitantes se percataron del inusitado aumento del nivel del mar. Por la noche la marea subía, pero ya no bajaba. Cuentan. A mediados de 2022 su crecimiento se aceleró y se llevó una línea de casas frente al mar. En diciembre, la segunda. El 1 de noviembre de 2023 entró a las 35 casas que quedaban de pie. Siendo las 17:30 horas de la tarde, salimos de nuestras casas con desesperación, bajo la lluvia, con nuestros niños y ancianos. Caminamos hacia la entrada de la comunidad y esperamos los carros para la evacuación. Cuenta la comunidad en un comunicado lanzado la tarde del 2 de noviembre. Lo que quedaba de la comunidad tuvo que ser evacuada por la subida del mar. Entró con todas las fuerzas en la noche y se unió con el río Grijalva, cuenta Guadalupe Cobos. Los de Protección Civil tardaron en llegar. Tuvieron a la gente ahí bajo la lluvia como 2 horas y tuvieron que caminar entre las olas para llegar a lo seco de la carretera, y ya ahí los recogieron. En ese momento, a una parte de la comunidad se la llevó al colegio de bachilleres de la ciudad de Frontera, que tuvieron que dejar antes del lunes cuando el plantel retomó sus actividades escolares. Autoridades del ayuntamiento intentaron pedirles que regresaran a sus casas, lo que es imposible, por lo que les trasladaron a un centro social y recreativo del ayuntamiento, donde reciben alimentos proporcionados por Protección Civil. En el bosque se perdieron 35, algunos refugios de lámina que tenían quienes ya habían perdido sus casas, 2 postes de luz y el abastecimiento de energía en toda la comunidad, así como sus pozos de agua, que se salaron después de quedar cubiertos por el mar. La noche en que se trasladó a la mayor parte de los habitantes del bosque a un refugio, Guadalupe Cobos, junto con otros 7 personas, se resguardaron como pudieron en los edificios que quedaron en pie en la comunidad,
Hicieron permanecer en el pueblo para disuadir la rapiña que sabían llegaría al día siguiente. Todo lo que vi, todo lo que he vivido, ya pasó a otro mundo. Ya el mar se lo tragó. Oír los estruendos de las casas cuando las olas destrozaban sus recámaras, el poste que se va. Uno presiente la muerte, de escuchar cómo cantaban las gallinas y de cómo los perros y los gatos no dejaban de aullar. Mucha gente perdió todo. Las últimas casas quedaron hasta la mitad de la arena. Queríamos reconstruir, pero no creo que se pueda. Ya para vivir ya no. Tal vez solo la cooperativa de pesca, pero quedó tapizada de arena, ya quedó bajita, al ras de piso. Cuenta Guadalupe sobre esa noche. A pesar de la guardia que montaron Guadalupe y sus vecinos, sus pocos ojos no fueron suficientes para detener a los ladrones que el 3 de noviembre se llevaron los cables de cobre caídos de las torres de electricidad. Ella logró resguardar su motorcito, 2 cayucos y las redes que usa su familia para pescar. También un rotoplas y una tina con cerca de 400 pejelagartos que su hija intenta criar. No vamos a sobrevivir aquí. Nosotros seguimos aquí. Me quedé como siempre me quedo. Pero para este último norte que va a venir no me voy a quedar. Al mar no se le enfrenta. Se le tiene que respetar. Agrega Guadalupe por el teléfono. Los pobladores del bosque sobreviven sin saber qué hacer. Algunos, los que tienen más oportunidad, están rentando pequeños cuartos que les han ayudado a encontrar el ayuntamiento. Sin embargo, no todos tienen esa fortuna. La mayoría de las familias del bosque vive al día, disfrutando de los productos del mar. Sin embargo, con la llegada de la temporada de frentes fríos, o nortes como los llaman aquí, las olas se remueven como si hubiera un huracán y la pesca es pobre. En enero de 2023, el presidente Cotton Head ordenó dar atención a los pobladores del bosque y pidió a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano diseñar un plan de reubicación. El plan está listo, sin embargo, el espacio para llevar a cabo la reubicación no. El terreno, que según las autoridades del ayuntamiento se encuentra a 12 kilómetros de la ubicación del bosque, está en proceso de ser donado por el Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales al Ayuntamiento de Centla. Sin embargo, el proceso parece atorado por la burocracia. Tampoco existe claridad para las más de 60 familias del bosque, pues creen que el plan de reubicación solo contemplará a 50 familias. Sin embargo, no saben cuáles. No hay un padrón o una lista que se les haya hecho llegar.